A lo largo de la historia de la humanidad, los habitantes de este planeta se han enfrentado a crisis y peligros extremos, algunos de ellos que han puesto en peligro incluso la supervivencia de la raza humana. Dentro de esta clasificación se encuentran las pandemias. En consecuencia, aquello que ha presentado un mayor reto, incluso más grande que la llegada del hombre a la luna, es el desarrollo de un antídoto o vacuna para los virus que son generadores de muerte en el mundo, pues ningún proyecto que ponga a prueba la capacidad humana se desarrolla tan estrictamente a contrarreloj. En el 2019 fue descubierta una enfermedad que paralizaría al mundo durante el año siguiente, el COVID-19, el cual ha logrado lo que ninguna situación había hecho jamás, pues el crecimiento exponencial de los contagiados por el virus, así como los fallecidos por este, han obligado a gobiernos y poblaciones de todo el mundo a confinarse durante meses enteros, han generado la pérdida de millones de empleos, han permitido al Estado la violación de las libertades más básicas del ser humano bajo un marco de legalidad, han llevado al mundo a una crisis económica y han puesto contra la pared la capacidad de resistencia y confrontación de todo el mundo. Es principalmente por estos factores por los que el desarrollo, así como adquisición de una vacuna por parte de los estados, se ha convertido en la tarea, el objetivo principal de todas las naciones del globo. En consecuencia, para lograr esta meta, se deben plantear dos preguntas principales para entender la gravedad y desarrollo del problema, así como la necesidad de una solución. ¿Qué es el COVID-19 y cómo comenzó? El COVID-19, denominado así por su nombre en inglés Coronavirus Disease, fue descubierto a mediados del mes de noviembre del 2019. Sin embargo, para el momento en el que la pequeña ciudad de Wuhan, una pequeña población en el centro de China, se descubrió un nuevo brote de neumonía típica en la población, nadie esperaba ni consideraba que aquella ciudad se convirtiera, al cabo de 6 meses, en el centro y exportador de una enfermedad a nivel global. El coronavirus es una enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente las vías respiratorias, pero que en algunos casos pueden no manifestarse en el infectado, lo que hace a esta enfermedad de sumo cuidado, pues el control posible no es el requerido. Por otra parte, el tiempo en el que el COVID se visibiliza en los individuos aún no está determinado con exactitud. De acuerdo con lo expuesto por la OMS, aún se desconoce el papel de los asintomáticos, la transmisión por residuos humanos diferentes a saliva y distancia necesaria para evitar el contagio. Todo esto cuando ya estamos a un año de que el primer brote apareciera. En los inicios de esta enfermedad surgieron diversas teorías, incluso algunas conspirativas, para explicar el origen de esta enfermedad, desde que se trataba de un virus creado por el ser humano para la distribución de vacunas o la reducción de la población mundial, pasando por la posibilidad de una guerra biológica. Para el momento en el que estas teorías fueron desmentidas, ya el COVID-19 había traspasado las barreras internacionales, ya se había declarado la enfermedad como una pandemia y algunos estados en Europa iniciaban el cierre y cese total de actividades públicas, así como las restricciones de movilidad por todo el territorio. Debido a la inexperiencia y desinformación sobre el virus, los estados se veían limitados. Las actuaciones, en la mayoría de casos, no se tomaban a tiempo y las personas, aún así, podían desconocer los síntomas de la enfermedad. Esta falta de experticia en cuanto al manejo del coronavirus nos ha llevado al panorama tan extremo que vivimos hoy. La virtualidad se ha hecho dueña de nuestras relaciones. Existen en el mundo alrededor de 195 millones de empleos perdidos a causa de la pandemia. Las cifras a cada día de la grabación de este video superan los 50 millones de casos en el mundo y ya se han perdido 1.3 millones de vidas. Y para rematar, los pronósticos indican una nueva ola de casos en el mundo, seguida de confinamientos y una crisis mundial peor que el crack del 29. Sin embargo, parece existir una tenue luz al final del túnel, pues para finales de octubre y durante todo el mes de noviembre han aparecido diferentes posibilidades de vacunas o tratamientos contra el COVID. La vacuna Sputnik V, aunque muchos dudan de ella, incluso por la OMS, fue la primera en ser presentada por Vladimir Putin. Las multinacionales Pfizer, BioNTech y AstraZeneca Oxford son de las más sonadas para clamar victoria en contra del coronavirus. Pero, finalmente, ¿qué país como el nuestro? ¿Cómo la pandemia ha afectado al mundo? La pandemia de la COVID-19 ha traído grandes efectos en el mundo, consecuencias políticas, sociales, pero sobre todo económicas. En el marco del virus que el globo ha tenido que enfrentar, los gobiernos internacionales han decidido implementar medidas de prevención y contención de la pandemia. Sin embargo, estas medidas han sido altamente criticadas por tener efectos muy adversos en las finanzas tanto nacionales como internacionales. Ahora, ¿cómo ha afectado todo esto a la economía? Pues los mercados financieros de Colombia y del mundo han tenido una volatilidad impactante, tanto así que algunos expertos en materia de finanzas y economía aseguran que la crisis que experimenta el mundo actualmente puede ser catalogada como la mayor crisis económica que ha sufrido el capitalismo en su historia. El dólar ha sufrido un incremento que supera el valor de la moneda local, esto es, debido a la incertidumbre que se vive en los mercados actualmente. Este escenario, imprevisible y caótico para todo el mundo, ha hecho que el crecimiento económico se vea altamente afectado por los cierres de negocios que ha causado que estos quiebren o que se vean altamente desfinanciados. Ahora, ¿cómo se ha visto Colombia afectado por todo esto?
Pues el cierre de fronteras y el impedimento para movilizarse dentro y fuera del país ha hecho que mercados importantes para la economía nacional, como el turismo, se vea altamente vulnerado y afectado. Conexo a esto, las ciudades que sobreviven mayormente del turismo se han visto en una situación altamente desfavorable. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la crisis del coronavirus ha afectado tremendamente a los países con la reducción del comercio internacional. Esto es, una baja considerable en sus importaciones y exportaciones, la caída de los precios de los productos primarios, el empeoramiento de las condiciones financieras, una caída en los servicios turísticos y una afectación directa a los negocios y empresas que dependen de la movilización de personas. Por ejemplo, bares, discotecas, en general, las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué podemos decir de las medidas tomadas por el gobierno? Las medidas de aislamiento tomadas por los gobiernos para evitar la propagación del virus, si bien han servido como herramienta para que los casos no se disparen, han hecho que olas de desempleo, crisis y pobreza se desarrollen a lo largo del país. En Colombia, el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, señaló que el desempleo en el marco de la pandemia afectó mayormente a personas con bajos niveles económicos, en su mayoría mujeres y jóvenes que venían de trabajar en locales y unidades económicas pequeñas, que tuvieron que cerrar sus empresas, la mayoría de ellos localizados en pequeños municipios del país. El director del DANE aseguró que muchos de ellos quedarían expuestos a la informalidad y seguramente iban a caer en la pobreza, y tristemente así fue. Entre marzo y agosto, la pandemia sumó 8 puntos a la tasa nacional de desempleo y casi 11.5 en las 13 principales ciudades del país. Nos dejó con 3,8 millones de ocupados menos, con 1.5 millones de desempleados más y con 2.7 millones de inactivos más. Vemos entonces, como decíamos, que la pandemia ha destapado la brecha social económica que se vive hoy en Colombia. Ahora, ¿qué hemos podido comprobar a raíz de esta pandemia? La coyuntura que vive el mundo hoy en día nos muestra la gran desigualdad económica y social que existe entre países desarrollados en comparación con los países emergentes y no desarrollados. Y el panorama nacional no está exento de este fenómeno. Claro que esta brecha económica, que esconde la brecha social vivida, no se produjo a raíz de la pandemia, sino que ya estaba presente y se agudizó a causa de esta. La pandemia y las medidas estatales de contención han sido señaladas por ser usadas para negar y cercenar derechos de los ciudadanos. Es entendible que las medidas deben garantizar la protección de la vida, por sobre todo. Sin embargo, no sirve de nada vivir si no se tienen garantías mínimas de supervivencia y de bienestar. En el marco de la pandemia se ha visto una profunda crisis social de las personas. Como dijimos, la pobreza se ha disparado, el desempleo tiende al alza, las denuncias de abuso y violencia intrafamiliar se dispararon considerablemente. El acceso a la educación ha mostrado que la desigualdad existe y que la pretensión de derechos universales se queda en eso, una mera pretensión. Por lo tanto, si bien es cierto que la pandemia nos ha quitado vidas, recursos y tiempo irrecuperable, asimismo nos ha mostrado que la desigualdad social y económica existe y afectan duramente a la población y que exige ser una prioridad. Entonces, ¿cómo se organiza y sobrelleva una crisis de esta magnitud? La respuesta sencilla sería decir que los gobernantes, líderes y demás personas que están en la capacidad de organizar una nación deberían hacerlo. Pero la realidad es que esto no es tan sencillo, debido a que hay que tener en cuenta muchos factores y tomar decisiones muy difíciles. Miremos rápidamente los casos más relevantes para entender el manejo de la crisis. Antes de esto, aclarar que la realidad exacta de los hechos no es conocida, debido a temas como subconteo del virus y cifras maquilladas. El primer caso a tener en cuenta sería el de Rusia y su presidente Putin, que tuvo un gran nivel de manejo con respecto a la cantidad de tiempo que obtuvo para tomar decisiones. No olvidemos lo cerca que está Rusia de China. Las medidas tomadas por el mandatario ruso fueron dar cierre a las fronteras y a los diferentes medios de transporte internacionales que pueden aumentar la posibilidad de que el virus ingresara al país. Y adicionalmente a esto exigió un control exhaustivo en las personas que posiblemente podían ser COVID positivo. Estas medidas, en primera instancia, fueron de gran importancia ya que permitían tener más tiempo a los mandatarios para manejar la parte de salubridad de sus países y adaptarlos a la contingencia. Sin embargo, el cerrar los países en principio puede generar problemas a la economía de cada país, como la internacional. Pese al ejemplo de Putin, otros mandatarios, como Donald Trump, no tomaron estas medidas a tiempo y vieron diferentes consecuencias que a la larga generaron mayores problemáticas sanitarias en sus países. Hay otros casos conocidos de esto como España e Italia. Además de esto, Donald Trump fue todo un tema al calar durante esta crisis, ya que fue bastante polémico, no únicamente por el manejo del mandatario estadounidense, sino por las medidas que tomó durante la pandemia. Estas como evitar el aislamiento preventivo, declarar opcional y desaconsejado el uso de tapabocas y prefirió dar libertad a la economía, sino que también por declaraciones que fueron desde la deslegitimación del virus, argumentando que era una simple gripa, hasta alegar que él era inmune al mismo. En definitiva, un caso total. Ahora, medidas mencionadas como el cierre de fronteras y medios de transporte internacionales solo era una medida temporal que frenaba durante algún tiempo el ingreso del virus al país. Por lo mismo, los mandatarios de este momento debieron empezar a planear estrategias y diferentes medidas para poder manejar las situaciones dentro de sus países y al mismo tiempo evitar que las medidas desencadenaran peores crisis en otros campos. Entidades como la ONU, la Organización Mundial de la Salud y demás pidieron a los países que dentro de las medidas se planteara el lavado de manos constante, la desinfección constante, el distanciamiento social y el aislamiento preventivo, el cual generó consecuencias de las que hablaremos un poco más. Ahora, en principio, estas medidas sonaban sencillas y fáciles de aplicar, pero la realidad distante de esto es que dependía mucho del contexto de cada país. Países con deuda externa pequeña y con economías sólidas la tendrían más fácil para aplicar estas medidas, caso contrario, hay países de tercer mundo con grandes deudas externas. Por lo mismo es muy difícil llegar a comparar las medidas y los resultados de los diferentes países. Como ya mencionamos, el aislamiento preventivo es complicado
países como Colombia, y la cura podría llegar a ser peor que la enfermedad. Además de que la implementación de protocolos de seguridad no podrían ser financiados por países económicamente débiles, ejemplos de Venezuela y Argentina. Ahora hablaremos un poco más de cómo se dio la crisis en estos campos en nuestro país. En principio, en Colombia se dio un gobierno débil para gestionar la crisis. La mayoría recordamos las dudas creadas por el presidente Duque cuando deslegitimaba las medidas tomadas por mandatarios territoriales más pequeños. Caso específico como el choque que tuvo con la alcaldesa Claudia López. Además de los debates entre autoridades legales y Duque sobre si cerrar o no los aeropuertos, que aunque se hizo bastante tarde, únicamente hasta el 23 de marzo, cuando ya había sido detectado el virus en Colombia. Pese a esto, en diferentes momentos se dio una libertad de cada ente local para gestionar la crisis según el contexto y situaciones de cada lugar. Junto con el primer problema de cómo el Estado manejó el ingreso del virus a Colombia, hubo problemas que agravaron la situación, problemas que ya hacen parte de Colombia, como la crisis de salud, la difícil situación sanitaria en Colombia, la desigualdad, entre otros. Debido a estos problemas, la situación era muy prestada a que se saliera de las manos, ya que por sí Colombia no está capacitada sanitariamente para atender todos los enfermos que podrían resultar. Ahora mirando un poco más la afectación en el campo social que se vio en Colombia, hay que mirar las diferentes crisis y sectores que afectaron más. En principio, y como se mencionó, casi la mitad del pueblo colombiano trabajaba en la informalidad. Pero además del sector vulnerable, existen otros sectores como los microempresarios donde trabaja cerca de un cuarto de la población colombiana. Y esto sin contar la tasa de pobreza multidimensional en Colombia, que es cerca del 19.6%, y la pobreza monetaria cerca del 27%. Ahora para algunos de los sectores más pobres amplió programas de subsidio y se creó un ingreso solidario. Esto para ayudar a quienes más lo necesitan. En esto se gastó cerca del 1% del Producto Interno Bruto. Ya hemos visto, este cambio de paradigmas en el mundo ahora gira en torno a una cosa, a una única esperanza, que es la vacuna. ¿Pero qué es una vacuna? Según el Instituto de Medicina Tropical de La Habana, Cuba, una vacuna es un método de prevención de muchas enfermedades transmisibles que se basa en el hecho de la introducción de un organismo o un agente patógeno que provoca una respuesta inmunitaria similar a una infección natural, pero sin producir una enfermedad. Por lo cual, la inmunidad producida por la vacuna implica el reconocimiento del agente que contiene la vacuna como ajenas al cuerpo, su destrucción y la formación de memoria inmunitaria de todo el contacto posterior al patógeno por el cual el cuerpo desarrolla inmunidad, da como resultado las defensas más rápidas y efectivas en nuestro cuerpo. Es importante que la vacuna ideal cumpla con los siguientes criterios. El primero de ellos es que sea eficaz para prevenir enfermedades o infecciones y reducir la gravedad de la enfermedad. Asimismo, debe proporcionar una protección duradera contra la enfermedad y también desarrollar una inmunidad con un número mínimo de administraciones, o sea, inyecciones. Proporcionar una mayor cantidad de antígenos posibles para proporcionar una mayor protección contra las infecciones y no provocar efectos secundarios o que sean muy mínimos. Y ser estable bajo condiciones de almacenamiento o que preferiblemente no tenga ninguna condición especial para lo mismo. Y también que pueda ser producida a gran escala y que sea económica y accesible pues para todas las poblaciones, pues porque así mismo asegura su efectividad. Además, es importante destacar que no existe un solo tipo de vacuna, existen varias, y los laboratorios escogen qué tipo de vacuna desarrollar dependiendo de lo que más les convenga y dependiendo de la que consideren que puede ser más eficaz para tratar o contrarrestar el coronavirus. En total existen 4 tipos de vacunas, o por lo menos son las más usadas y las más desarrolladas que están hasta el momento para el desarrollo de la vacuna. Son las vacunas de virus inactivados o atenuados, los cuales introducen en el cuerpo el virus completo o inatenuado. Las vacunas de ácidos nucleicos, los cuales introducen en el organismo material genético del patógeno para que nuestro organismo se defienda mediante la respuesta inmune. Las vacunas basadas en subunidades de proteínas que introducen en el organismo aquellas proteínas o enzimas del virus que más estimulan el sistema inmunitario. Y las vacunas basadas en sistemas vectoriales de virus, que son virus diseñados para transportar genes adicionales del patógeno de interés para que nuestro organismo genere una respuesta inmune. En primer lugar, cabe aclarar que la vacuna contra el coronavirus tiene un valor sumamente importante debido a que su obtención supondría mitigar la crisis económica que estamos viviendo hoy en día, debido a la pandemia y una posición de poder con respecto al resto de países en la geopolítica mundial, puesto que supone una ventaja competitiva el hecho de poder reactivar tu economía antes que el resto de competidores. Además, esta vacuna puede ser usada por los países como una moneda en la geopolítica tal como con las armas nucleares o el petróleo, debido a que se pueden obtener tratos de favor, mejorar las relaciones internacionales y además la vacuna tiene el poder de reactivar las economías y estabilizar la política de algunos países que quedaron expuestos en la crisis a través de las profundas carencias que tienen las sociedades en materia de desigualdad y en acceso a la salud. Por otra parte, cuando nos preguntamos por quiénes son aquellos que compiten por descubrir la vacuna, nos enfrentamos a un amplio esquema elaborado, tanto de alianzas como principios de cooperación y también de competencia, o sea, de privatización, o todo lo contrario, que pueden ser iniciativas que buscan que la vacuna sea considerada como un bien público y de libre acceso. ¿Pero quiénes la están desarrollando? Bueno, nos encontramos con laboratorios como Johnson & Johnson, que es de Estados Unidos, BioNTech, que es de Reino Unido, Pfizer, que también es de Estados Unidos, Sinovac, que es China, AstraZeneca, que también es de Reino Unido, al igual que Oxford, CanSino, que es China, Moderna, que es de Estados Unidos, y finalmente con Gamaleya, que es rusa. ¿Pero cómo se está desarrollando esta competencia?
Para entender la forma como fueron avanzando los diversos competidores en la carrera por alcanzar la vacuna contra el coronavirus, realizamos una muy ilustrativa gráfica en la que se evidencian los avances que se fueron registrando a lo largo del tiempo. Para ello utilizamos los siguientes criterios. La primera son unas etapas de desarrollo de la vacuna. Como vimos anteriormente, el proceso de desarrollo de una vacuna es un camino largo y complicado, el cual suele tardar años e incluso décadas y consta de varias regulaciones en materia de fases para lograr obtener la aprobación y ser fabricada posteriormente en masa y así distribuida. Además de que estas fases son fundamentales para obtener reconocimiento de la comunidad científica internacional para así darle su credibilidad y eficacia a la vacuna. El proceso de fabricación de una vacuna consta de las siguientes etapas. El primero de ellos son los análisis preclínicos, en el cual se comprueba la efectividad de la vacuna para contrarrestar la enfermedad y se experimenta en laboratorios tanto con animales como con células y simuladores. En la fase 1 se caracteriza porque una vez demostrada su efectividad para contrarrestar el virus, es probado en algunas personas, unas decenas, y tiene como objetivo demostrar sus efectos en el cuerpo humano. Después nos encontramos con la segunda fase, que ya no se prueba en unas decenas, sino ya en cientos de personas de diferente edad, sexo, raza y etnia, y se busca demostrar su protección contra el virus. Pasadas estas etapas, nos enfrentamos a la etapa 3, donde la vacuna es probada en miles de individuos con riesgo de contagio, que son monitoreados en sus dosis y efectos secundarios. Ahora, en la última etapa nos encontramos con la revisión reguladora y su distribución. En esta fase se termina de contratar la regulación en tanto materia de medicina y los procesos de distribución de la vacuna. En la gráfica que vamos a presentar a continuación tenemos una manera de calcular, y es que por cada vez que se inicia una etapa damos un 10% y al finalizarla damos otro 10%. Cuando encontramos efectos adversos o el fallecimiento de algún paciente o algo por el estilo, devolvemos la etapa. Y ya, a continuación. Ante esta pandemia se han presentado una situación excepcional, debido a que el capital invertido en el desarrollo de la vacuna son cantidades nunca antes vistas, pues la emergencia ha obligado a los países a desarrollar por separado la vacuna y a emprender una carrera por su obtención. Eso ha hecho que los procesos se aceleren vertiginosamente, sacrificando la seguridad en el proceso. Es particular el caso de Gamaleya, el laboratorio ruso, el cual debido a las presiones ejercidas por parte de su gobierno, sacrificó ciertos atajos en materia de seguridad en el desarrollo de las fases, saltándose alguna de ellas, sacrificando así su credibilidad ante la comunidad científica mundial y ofreciendo unos resultados completamente dudosos. En un contexto de un mundo globalizado como el en el que vivimos hoy en día, en el que las relaciones internacionales son fundamentales para las economías de mercado y la competitividad entre países cada vez es mayor para lograr tener una mayor influencia en la economía mundial, el coronavirus ha supuesto un revés en el avance de las economías, lo que ha provocado el despertar de una serie de nacionalismos en busca de la obtención de la vacuna. Todos los países quieren obtenerla. Sin embargo, no les importan los efectos que podría provocar la desorganización que supone buscar tratos de favor individuales sobre la obtención de la vacuna, en detrimento de los intereses de un sistema colectivo a nivel mundial. En este panorama, múltiples potencias como Estados Unidos han buscado tener un trato de favor o tener prioridad al momento de buscar la vacuna. Tal es el hecho que han financiado múltiples investigaciones y múltiples laboratorios en búsqueda de tener dicho trato de favor y de suministrar la vacuna primero a todos los ciudadanos de su país, sin importarles los efectos que esto puede tener en el resto de países. Además, otra disputa muy fuerte está relacionada con los intereses de obtención de la vacuna, ya que se pregunta si va a ser de un carácter público o privado en su comercialización. Y es que es un debate fuerte porque estamos en medio de un contexto neoliberal predominante en el cual los conceptos de bien público o colectividad parecen haberse quedado en el pasado. Sin embargo, esta pandemia ha servido para replantearnos algunos de esos paradigmas, como lo son el creer que había una predominancia de los privados o de las empresas transnacionales, que buscaban principalmente generar beneficios en sus inversiones sin tener una orientación social en su actuar. Pero por fin los estados parecen haberse dado cuenta de los efectos de la privatización de bienes que deberían ser de acceso colectivo o gratuito, como lo es el acceso a la salud y a la educación, e intervienen sistemáticamente con fondos públicos en el desarrollo de vacunas para reactivar la economía y superar así la crisis. Algunos países y laboratorios siguen insistiendo en el carácter privado de la economía y que su comercialización se debe regir por la ley de la oferta y de la demanda para obtener los mayores beneficios de su inversión. En este punto hay dos bandos representados por la administración de Trump en Estados Unidos, quien se ha lanzado por la carrera hacia la vacuna para comercializarla, y China y Rusia y gran parte de la Unión Europea, quienes pretenden ampliar su influencia geopolítica y mejorar sus relaciones internacionales declarando la vacuna como un bien público y gratuito.
Sin embargo, no son solo los países los que compiten desenfrenadamente con respecto a la vacuna. Los distintos laboratorios y farmacéuticas también han recurrido a tácticas desleales para obtener la mayor financiación posible, siendo el caso más claro el de AstraZeneca, quien metió presión a sus competidores Pfizer y Moderna, afirmando que su vacuna tendría no más el valor de coste, con la intención de tener una mayor financiación y eliminar la competencia respecto a esta carrera y reconocimiento al suponer que sería la primera en hacerlo. El efecto que tienen las vacunas en la política es que han servido precisamente como medidor de eficacia por parte de los gobiernos, siendo una fuente de legitimidad o de deslegitimidad de los mismos, y ha provocado efectos importantes en la política interna de los países. El ejemplo más claro es cómo los líderes de países como Colombia, Estados Unidos, Brasil, México han afectado su imagen en la población debido a los pocos resultados en la obtención de la misma, ya sea por no hacer los trámites suficientes para obtener las pruebas, o, en el caso de Trump, que a pesar de ser el presidente de los mismos Estados Unidos, no logró entregar resultados prometedores durante su mandato para la obtención de la misma y pues esto influyó en las elecciones. Caso contrario es el que ha sucedido en China y Alemania, países en los cuales sus máximos líderes se han visto fortalecidos por los esfuerzos realizados en las investigaciones de la vacuna. Es esta presión política por conseguir resultados precisamente la que ha originado que en algunos países recurran a prácticas desleales para tener una posición privilegiada en el escenario internacional y apaciguar el descontento social local creado por la crisis, de forma que algunos países como China o Rusia, quienes han avanzado de forma sospechosa a lo largo de la fase sin demostrar pruebas confiables de dichos resultados y escondiendo información con respecto a sus investigaciones y formas de obtener resultados, o algunos países como Estados Unidos, quienes buscan de forma desesperada obtenerlos usando su influencia en la geopolítica y capital, comprando tratos de favor con numerosas farmacéuticas y laboratorios. Esta competencia leal, sin embargo, lo único que genera es desconfianza generalizada en la población hacia las vacunas. Se ha sacrificado seguridad por cifras y resultados, sin tener en cuenta ni respetar los procesos y tiempos que supone la creación de una vacuna. Hasta la próxima.